¿Realmente conocemos nuestros cuerpos? ¿Sabemos de verdad qué es el placer? ¿Cuál es la diferencia entre sensualidad, sexualidad y erotismo? El placer es una sensación tan agradable que expande y se siente en tu cuerpo creando endorfinas, serotoninas y bienestar. Yo no tengo un orgasmo con mi pareja, yo lo tengo con mi cuerpo y lo comparto con mi pareja. Entonces la sensualidad es realmente importante y la castramos mucho. Sensualidad es el despertar de las sensaciones a través de los sentidos. El placer es 100% corporal. Nuestros senos puros, así como están, tienen 26 puntos cada uno para orgasmar. El cuerpo es, el placer es, el orgasmo es, la sensación es, la atracción es, la humedad es. Es tan delicioso el placer que por eso está prohibido, porque en el momento que sientes placer, eres una gente realmente viva, con una idea propia. Es muy poco fácil manipular a la gente que tiene placer. Soy Karen Carreño. Anímate, anímate al placer. Ana Cerón, es literalmente un placer tenerte aquí conmigo. Qué tema y qué placer, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, Karen. La verdad, gracias por estar aquí. Encantada de la vida y hablando de un tema tan importante para todo el mundo, no nada más mujeres, hombres y mujeres, sin importar la edad. Así es de que ojalá podamos quitar el paradigma del placer y el precio de tener placer. ¿Te parece? Son muchos los temas que tengo en mi mente, muchas preguntas, tengo tanta curiosidad por abordar tantos temas contigo, pero creo que es importante que empecemos por el principio. Vale. Me cuentes qué es una erotóloga. Ok, la erotología es una ciencia. Es la ciencia que estudia las sensaciones. 9 de 10 cosas que tú y yo pensamos nos dijeron que así era, pero lo que sientes es tuyo. Nada más que nadie nos enseñó a descubrir lo que nosotros sentimos. Nos enseñaron a ser obedientes a lo que teníamos que pensar, sacar deducciones y todo el valor que nos han dado como ser humanos dicen que está en nuestra cabeza, cuando realmente donde habitamos es en nuestro cuerpo. Entonces la erotología lo que hace es dedicarte a ver qué sientes mientras sientes. Conectar más contigo. Contigo, porque el placer no se siente y la vida no se... el placer se siente, no se piensa. Y el 99% de la gente piensa el placer, lo conceptualiza. Y en el momento en que yo tengo una expectativa de que algo tiene que ser así, desde probar, no estoy hablando nada más del placer sexual, porque el placer es, desde probar un pastel. Tú ves un pastel y dices, ay, seguramente es de, a la hora que lo pruebas no es. Y en lugar de gozar lo que te estás comiendo, ya te estás quejando de lo que no es. Sí, ya te estás poniendo un castigo encima, ¿no? Me voy a engordar, no me va... Además, pero si no es lo que yo esperaba, lo que me dijeron que tenía que ser, en lugar de disfrutar lo que sí es, estoy viendo lo que no es. Entonces, cada vez que yo no gozo o no contacto con el placer o no son las cosas como me dijeron que tenían que ser, en ese momento dejo de gozar. Y aquí se trata, la erotología lo que hace es traerte el goce de vida, el placer de vivir y no solamente del sexo. Yo no me imagino a nadie teniendo un orgasmo y teniendo goce en la sexualidad si no puede tener el goce de despertarse y sentir las sábanas completamente frescas junto a tu cuerpo desnudo. ¿Tú haces eso en la mañana cuando te levantas? Es que yo duermo desnuda. Yo no entiendo esto del pijamas y yo no entiendo de las ropas. Yo no entiendo muchas cosas porque es cada vez fraccionar mi cuerpo con telas, con cosas que no me permiten que mi cuerpo realmente sienta. Y el placer, repito, el placer es 100% corporal. Pero los conceptos no nos permiten llegar a ellos. Por ejemplo, ¿puedo hacer un ejercicio? Sí, Fíjate claro, bien. Claro. Cierra tu puño y a tu público le voy a pedir que cierre su puño. Okay. Y con la yema de su dedo te voy a pedir que acaricies tu mano sobre la superficie. Si te das cuenta, sientes la mano acariciada, no el dedo que acaricia. No, el dedo es como dormidito. Así es. Ahora, vete con el mismo dedo, pero a la tercera falange y acaríciate. Vas a sentir la mano acariciada y el dedo que acaricia. Se siente un roce. Exacto. Sí, más. Este es tacto, este es contacto. Y lo que el ser humano requiere para sentir placer es contacto. ¿Y qué es placer realmente? Placer. Placer es una sensación que yo creo que en el momento en que la definimos, la limitamos. Es algo que crea que tu cuerpo se sienta en expansión
y que tenga ganas de repetir la sensación. Nuevamente, limitar con conceptos a mí me parece terrible, sobre todo en el erotismo, pero el placer es una sensación tan agradable que expande y se siente en tu cuerpo creando endorfinas, serotoninas y bienestar. Y en ese momento hasta la respiración. Mira cómo estamos hablando y mira, Yo solamente te escucho y estoy cómo así. estamos sintiendo. Porque además de que el placer no tiene edad y no tiene género. No es el placer de la mujer y el placer de los hombres, el placer de los jóvenes y el placer de los adultos. Esos son conceptos en la cabeza. El cuerpo es, el placer es, el orgasmo es, la sensación es, la atracción es, la humedad es. Única. No le pongas adjetivos, mejor siéntela, porque cuando la sientes, entonces la gozas. Sabes cómo perpetuarla en tu cuerpo y algo que es hermoso es que una gente que tiene placer es una gente siempre contenta. Es una gente que no se compara con los demás. Tenemos una gran enfermedad de ignorancia donde siempre pensamos que el otro es mejor que tú. Entonces, a partir de ese momento, quiero ser el otro, quiero sentir como el otro. Por eso tanto miedo a la pornografía. Sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo y pornografía. De hecho, quería que me comentaras sobre eso, no porque el son otro lo día mismo. hablamos sobre ese tema, pero quiero que me cuentes Sí, claro. específicamente cuál es la diferencia entre sensualidad, sexualidad, erotismo y pornografía. Importantísimo. Sexo, macho, hembra. Ni siquiera hombre o mujer. Eso es género. ¿Sí? Y sexo también es una práctica que te vamos a ver con la sexualidad. Sexualidad, la práctica del acto coital, comúnmente con fines reproductivos. Básico, Perro o sea, en parque. diccionario. Perro en parque, como te decía yo. Sensualidad, ay, ahí ya me empezó a gustar. Eso más, déjame quito esto. Sensualidad. Acomódate. Sensualidad es el despertar de las sensaciones a través de los sentidos. Tú te metes un dulce a la boca, lo sientes y luego te sabe. La sensualidad es ese disfrute de sensaciones en tu cuerpo. No tiene que ver con tu talla, no tiene que ver con tu género, no tiene que ver con la ropa que traes, sino es con la capacidad de disfrutar. Cuando tú disfrutas, eres sensual. Cuando alguien está bailando, sintiendo la música, no importa si se mueve bien, si se mueve mal, bien para quién, mal para quién, ¿sí? Sino solamente Tal que está cual. disfrutando, eso es sensual. Estás comiendo algo y te lo estás comiendo, que dan ganas de romperte los labios a besos, eso es sensual. ¿Ok? Entonces la sensualidad es realmente importante y la castramos mucho. La castramos o nos comparamos, ¿ok? Luego va la pornografía. No sabes a mí el miedo que me da la pornografía y el miedo que me da cómo lo estamos utilizando. La pornografía en su etimología es el dibujo de el acto sexual, de la genitalidad, ¿ok? Nada más que toda la pornografía es fingida, estudiada y en un set. Yo siempre les digo a las niñas, cuando me dicen que yo quiero tener uno de esos Completamente orgasmos falso. como en las películas porno, les digo, reina chula, la señorita grita, pero de dolor, porque no está lubricada. Entonces, todo, sí, claro. Claro. Lo que vemos en una película pornográfica, si no conocemos nuestras sensaciones, es lo que vamos a querer imitar. Y yo te voy a decir una cosa, yo he estado en grabaciones de películas pornográficas donde cuando la señorita se hace así para atrás y grita, es porque le pusieron una aguja de tejer aquí en la espalda que se tiene que retorcer. Porque Dios. te voy a pasar algo. Esta información es interesantísima. El orgasmo nunca es para atrás. El orgasmo siempre es para adelante. Oh my God, bueno, eso es otro tema. Entonces, por favor. ojo viejas, señoras, señores, cuando estén sintiendo el orgasmo no quieran verse así, porque así estás abriendo, pero fíjate cómo estás haciendo para atrás el piso pélvico. A la hora que es el orgasmo, boca y genitalidad parece que se buscan y en ese momento está la explosión orgásmica, porque todo empieza en la boca. Desde ahí ¿Te comienza. acuerdas del primer beso? Dime si Sí, no te sí, empapaste. Si no te tienen que tocar otra cosa. Claro. Pero claro, con todo lo que nos hacemos en la boca y con todo el estrés que vivimos cotidianamente, ya nos sentimos. Pero también hay ejercicios para poder empezar a sentir como el primer beso. Pero el estrés de no ser lo que se espera, de no tener los orgasmos que nos dijeron. Yo en los talleres cuando les digo, bueno, en el quinto orgasmo te puedes dar la vuelta y empezar a invitar a tu pareja, a Bueno, y acompañarte háblame en de eso ellos. también, el orgasmo y la eyaculación. Ay, verdad que Porque son tú me tantísimos dijiste que temas, es- sí, claro. Se puede tener muchos orgasmos. Ok, y por último, el significado del erotismo, que ya lo hablamos, ¿no? Que es el arte de dar y recibir placer, y erótica tiene que ver con cuerpo, la capacidad de contacto. No tiene que ver con negliges, no tiene que ver con nada, tiene que ver con contactar con las sensaciones, el erotismo. Nada más para acabar lo de los 5 A ver, sí, conceptos. explícame otra vez lo del erotismo. Sí, por claro. favor. El erotismo es la capacidad de contactar.
Ok. Yo contacto con el placer, contacto con las sensaciones y a partir de ahí mi cuerpo, porque el cuerpo siempre va a buscar el placer, no va a buscar el dolor. ¿No te ha pasado cuando estás comiendo algo rico, te lo estás comiendo y así en pedacitos, no acabas? Y quieres más, y Ah, quieres más. porque estás O disfrutando. también, no sé, cuando vas a una playa y empiezas a caminar en la arena y de verdad sientes todo esto y viene por los sentidos, por el tacto y estás O feliz ahí. cuando Te te da como- metes al agua y solamente sientes cómo te acaricia. Mira cómo se me ponen los pelos, nada más estar pensando en la sensación, ¿sí? Entonces la sensación es una reacción corporal y el erotismo libera. Una mujer orgasmeada, un hombre orgasmeado es un hombre que tiene muy claro qué onda con su vida, tiene muy clara su sensación, no tiene que estarla presumiendo. A mí esta gente que dice, no hombre, yo con mi pareja, shh, cuando es No por- necesito saber todo eso. no necesito saberlo y cuando lo has vivido no lo puedes expresar. El placer es algo que no se ve, pero sí se nota. O sea, tú puedes, cuando ves a una persona, tú Tiene dices, esto. bueno, esta Sí, persona esta persona sabe sabe orgasmar, sabe qué es el placer. besar, sabe acariciar. Es tan delicioso el placer que por eso está prohibido, porque en el momento que sientes placer, eres una gente realmente viva, con una idea propia. Es muy poco fácil manipular a la gente que tiene placer, ¿sabías? O sea, eso va, ¿verdad? Claro, pero por supuesto. Porque son muy, muy ellos, ¿no? Muy, o sea, están muy cómodos en su propia piel, por decirlo C'est moi, así. c'est moi, voilà. Soy yo. Y es verdad, ¿no? Como cuando estás en un restaurante o en algún lugar y tú ves la diferencia de que alguien entró por esa puerta y caminó y dices, wow. Y puedes no traer maquillaje, puedes traer la colita de pelo y se te nos sientes- nota. Y otra cosa es cuando estás entrando, que eso es también muy desafortunado. La industria de el nada es suficiente en tu cuerpo nos está quitando la capacidad de conocer nuestras sensaciones. El nada es suficiente. El nada es como- suficiente, entonces me quito acá, me pongo acá, pero si te quitaras, que yo no estoy en si contra. tuvieras más senos, serías más linda, más seductora. A Si ver, tu fíjate. nalga fuera más grande, serías Si más te exótica. pones senos, eres más seductora, pero se te quita la sensibilidad. Nuestros senos puros, así como están, tienen 26 puntos cada uno para orgasmar. ¿Tú qué 26. quieres? ¿Orgasmar o gustar? Ah, yo prefiero orgasmar. Si les gusta o no a los demás, está muy bien, porque una mujer que se gusta Esto es demasiada siempre va a información. gustar. Sí, 26 puntos en cada seno y no tiene que ver con el pezón. Desde la cola del seno hasta el centro. Y puedes tener orgasmos. Bueno, te voy a decir una cosa, y está grabado, ¿eh? Por En algún Dios. curso que di, a un hombre me dijo, no te creo. Le dije, me encanta a mí la gente que no me cree. Yo siempre les he dicho a Son mí. un reto para no me ti. cre- No, a mí compruébame lo contrario, porque si me vas a comprobar lo contrario es porque vas a hacer el ejercicio y te va a salir. Entonces le dije, por favor, ponte enfrente de mí. Estábamos vestidos los dos. Le dije, levanta la mano. Le empiezo a activar el seno, porque los senos se activan A un hombre, a ¿no? un Para- hombre. Y el Dejemos hombre esto empezó, claro, que es a y el un hombre hombre. empezó con, "¡Ah! ¿Pero qué es esto?" Le dije, "Shh, veme, abre la boca y veme." El hombre tuvo un orgasmo sin una erección, porque esto de orgasmo con erección no es cierto, eso es una eyaculación. Y eyaculación no siempre es con orgasmo. Y hay orgasmos mira la sin diferencia. eyaculación. Este hombre ¿Y cuál fue empezó su a comportamiento? tener... No, pero empezó a orgasmar. Habían 15 hombres más en el taller y habían como 65 mujeres o 50 mujeres. Se le acercaron, le dijeron, ¿qué fue esto? Y dijo, no, es que yo quiero saber qué fue esto. Se fue. Como al año y medio tocan el timbre de mi consultorio y me dice, tal vez no te acuerdas de mí, pero yo de ti sí. Le dije, híjole, ¿quién eres? Marcaste ¿no? mi vida. Y me dice, vengo llegando de Barcelona y es lo primero que vengo a hacer, que me vengas a enseñar cómo se hace lo que tú hiciste, porque yo lo quiero seguir haciendo. Wow. Eso tiene 25 años. Y todo empezó por los Todo senos. empezó, solamente, ni siquiera me tuve que meter con el pezón para que me entiendas. Era el contorno del seno y la manera a la hora que respiras y me estás viendo a los ojos, estás perdiendo el control completo. Entonces, el simple hecho de activar el seno es una locura. Comúnmente yo se los activo a hombres y mujeres en sus despedidas de soltera. Ah, Porque no, en lugar de estar genial. haciendo el striptease y demás, te Genial. explico lo que es el sexo, y el ritual y demás, pero el regalo es decirte el tipo de vagina que tienes como mujer, la posición que más te puede funcionar para tener buenos orgasmos y la activación de senos tuya y de tu pareja es una locura. Y una vez tú le enseñas esto a alguien, la persona lo puede hacer ellos solitos un día en su casa. Yo lo o se único que vuelve- hago es decirte lo que puedes hacer. Sería terrible que nada más lo pudiera hacer yo y no tú, porque entonces sería una gran maldad. Sería una gran Me maldad. quedo dependiente de ti toda la vida. Y el erotismo no puedes depender de nadie más que de ti. Por eso a mí me Exacto, choca cuando me exacto. hiciste mujer. Bueno, tengo pacientes que me dicen que les dio un orgasmo como si fuera a dar hipo.
A ver, O el una orgasmo gripe, no te o una da. gripe me la pegaste. Sí, no, el orgasmo se siente, el orgasmo se disfruta, el orgasmo es en el cuerpo de quien se permite sentirlo, nada más. Pero a los hombres se les enseñó a que había que eyacular. Y yo tengo pacientes que se les ha enseñado a inyacular, que quiere decir tener un orgasmo sin eyacular, y las mujeres le dicen, es que no me quieres porque no te veniste. ¿Qué tiene que ver una cosa con Eso la también otra? es algo de la sociedad, ¿no? Que te ponen ahí no, se tiene que venir no sé cuántas veces el hombre y tiene que, pero tan pronto se viene, párese de una vez y siga. Si no es bueno en la cama Claro. por 2 horas, 3 horas, entonces no te funciona a Pero ti. un hombre que eyacula no puede seguir teniendo sexo porque la eyaculación es sacar vida, por eso se quedan dormidos. Claro, físicamente es un Físicamente desgaste. es un desgaste enorme. Entonces yo siempre he dicho que el gran amante es curioso. No importa si es hombre o es Explícame mujer. lo de curioso. Curiosidad. La curiosidad es un atributo del ser humano. Es uno de los atributos más importantes que tiene el ser humano. Desafortunadamente, cada vez que tú preguntas de chiquito es cállate, no preguntes o las cosas son así. Yo no creo que seamos educados. Yo creo que somos instruidos. La instrucción es así tienen que ser las cosas y tú no preguntas más. pases de esta raya. Entonces, cuando uno es curioso, empiezas a descubrir tu cuerpo de una manera locura. Fíjate bien, fíjate bien. Acércate tu mano y huéletela. No importa qué huele. Aléjatela. Vuélvetela a acercar. Tu lengua está pegada al paladar. Huéletela. Está pegada al paladar, ¿correcto? Baja tu lengua y vuelve a oler la mano. ¿Huele igual? No, huele diferente. Naciste y lo primero que hiciste fue respirar y hasta hoy te das cuenta cómo percibes un aroma. Nos falta curiosidad. Olí un poquito hasta la galletita que me había comido hace un Oliste ratico. muchísimo más. Sí, claro. Sí, claro. Hay personas que huelen más, hay personas que huelen menos. Pero este ejercicio es para decirte lo primero que Lo hacemos. limitados que estamos. Exactamente. El enemigo más grande del erotismo es la ignorancia, y la ignorancia es completamente limitante. Entonces, no es cierto que haya una mujer frígida, no existen mujeres frígidas, no existen mujeres anorgásmicas. Existen mujeres que no se han fijado qué dice su cuerpo, cómo les habla su cuerpo. Conocerse a sí mismas, podríamos decirlo. Exactamente. Y no es ponerte en un espejo y revisarte en el Que desnudo. tengo este gusano, No, este lunar aquí, que tengo esta... No, de eso no se trata. ¿De qué se trataría? porque además de que cuando tú ves al espejo, efectivamente, nada más te ves todo lo que está Lo mal. malo. Tiririri, te vas así al pedazo de la lonja, al lugar que se te cae. O quisiera tener el pelo más claro, o quisiera los ojos Todo, diferentes, siempre todo. vas a como al Pero defecto. esto es lo que hay. Entonces, si tienes limones, haz limonada y vas a estar muy contento con ello. Es lo mismo en el erotismo. Entonces, por ejemplo, maneras de conocer el cuerpo y cómo tocarme. Yo no creo que verte al espejo con las piernas abiertas vas a descubrir mucho de tu erotismo. Vas a conocer tu anatomía. Y aquí estamos hablando de sensaciones. Entonces, yo tengo un baño de Completamente miel. diferente. ¿Sí? Ve mi piel. Yo no uso crema. ¿Okay? Yo tengo 40 años bañándome con miel. Tengo casi 60 años, entonces ahí va. ¿Okay? Pero yo todos los días me baño con miel. La miel lo que hace es cambiar tu pH, porque a las mujeres a veces no nos gusta nuestro aroma por ácido. ¿Okay? Te cambia el aroma, te hidrata la piel, te cicatriza, pero aparte es vasodilatadora. Cuando se dilatan nuestros vasos, circula más rápido la sangre, entonces es más fácil excitarte y sentir. Y todo tu cuerpo empieza a circular más toda la sangre y empiezas a sentir más las caricias y demás. Entonces, bañarte con miel, ¿cómo te bañas con miel? Después de bañarte, yo me baño con agua fría, pero bueno, cierras las llaves. Dios, empecemos por ahí. Tomas la miel y te bañas, te das por todo el cuerpo. Y hay mucha gente que me dice, ay, es que te vas a quedar pegajosa. Pues sí te vas a enjuagar. Y te la dejas un ratito después. Bueno, es que yo sí danzo y todo. Yo sí, pero esto me dedico. Imagínate que te diga que goces. Pero tampoco me tardo tanto, me tardo 3 o 4 minutos, no más. No más. Es ¿Y lo que estoy haciendo. cuánto se tarda tu ducha? 6 minutos. O sea... No, y a está veces rápido, yo nado rápido. todos los días, entonces a veces hago lo mismo. A donde voy a nadar también lo puedo hacer, pero la cosa es ponerme la piel la miel y sentirla por todo mi cuerpo. Y en el momento en que la sientes por todo tu cuerpo, primeramente la miel hace que como el cuerpo está caliente, porque el cuerpo es tibio, se derrite muy rápido. Entonces, a la hora que estás pasando la miel, ya no es una caricia tuya, sino la mano se resbala. Y es solo con la manito, no te pones un estropajo. Nada, con los cosita, dedos. ¿no? Lo que estoy tratando de hacer, lo que te dije al principio, tacto-contacto. A la hora que toco, empiezo a contactar con todo el cuerpo y a la hora que contacto con el cuerpo, por supuesto, empieza a reaccionar el cuerpo. Y nosotros tenemos
600 lugares, 700 lugares en el cuerpo entero para poder sentirme. 700 son muchísimos. Vete, Si solamente... son solo 26 en 26 ese en cada lugar, seno. ahora imagínate, ahora se me abre la mente a más. Vete, claro. el cabello no te encanta cuando te... Pero Ay, sí, mira, sí, mira, sí, mira sí, cómo sí, se me sí, puso sí. el brazo. ¿Sí? Y luego la sensación de los brazos y te vas a las puntas de los pies. Los pies son uno de los lugares más sagrados del placer. Por eso siempre nos dijeron que los pies eran sucios y que olían mal. Porque los pies están llenos de placer. Además de que los pies Y que te dan juguetones cosquillas dan también. un placer. Que bueno, ¿para qué te platico? Entonces, realmente no es volverte loco ni ir a tomar clases para ver cómo se siente, sino es estar en un estado de siento y recibo lo que siento sin estar pensando. ¿Cómo no puedo pensar? Llenarme de sensaciones. Llenarme de sensaciones. Eso te iba a preguntar, mientras estás ahí haciendo todo este ejercicio, Estás respirando. ¿vas dando algunas afirmaciones Siempre. o vas...? Soy como esta miel dulce y sanadora, soy femenina, así Qué claro. lindo. Sí, claro, claro. Y además de que dime a la miel a quien no le gusta, todo el mundo quiere miel, entonces yo soy como la miel. Pero también soy milenaria como ella, como la sabiduría del cuerpo. Y así vas estoy conociendo enraizada tu como cuerpo. las flores que la producen a la madre tierra. Sí, claro. Claro. Y es regresar al origen entonces. Entonces caminas comiéndote la tierra, comiéndote al mundo, no sintiéndote más que los demás, sino siendo, no pareciendo. Solamente Siendo yo. tú, única. Yo solo soy yo. No sé los demás, yo solo soy yo. Y esos ejercicios de los que me hablan son a los que te pueden llevar a esto que hablamos la otra vez, a la autoestima erótica. Lo que pasa es que ¿Y hay una sensual? palabra que se llama autoestima erótica o autoestima sexual. Lo que pasa es que todo el mundo habla de la autoestima, es cuando te quieres. Y como yo te dije ese día, ¿qué es querer? ¿Quién te enseñó a querer? Todo el mundo te enseñó a criticar, a decir que no. ¿Querer? A pedir. ¿O a pedir? No, o estar insatisfecho. Autoestima es saber que me puedo hacer cargo de mí mismo. Punto. Sí, eso hablamos Si yo me ese puedo día. hacer cargo de mis orgasmos, no necesito que alguien me dé un orgasmo. Yo no tengo un orgasmo con mi pareja. Yo lo tengo con mi cuerpo y lo comparto con mi pareja. Ese es egoísmo, no sé cómo le quieras llamar, pero la realidad es que esto ocurre en mi cuerpo. El orgasmo y la insatisfacción ocurren en mi cuerpo. La comparto con mi pareja. Entonces, si yo tengo autoestimas sexuales, yo me puedo hacer cargo de mí mismo. Mi pareja no tiene erección o mi pareja no está, yo solita puedo darme un orgasmo. No tiene que ser genitalizado. Lo rico es, imagínate, cuando puedes tocarte y tener un orgasmo en tus senos sin haberte tocado ni siquiera. Es que yo solo me imagino el baño, la ducha que me acabas de Es una locura. describir y llegar a ese punto de conocerte más, de contactar más contigo, de tener esos momentos privados contigo mismo, porque sientes que el privado es solamente con alguien o haciendo la parte sexual. Sí, claro. Pero todo esto Intimidad es una no manera tiene que ver con preciosa de sexo. empezar el día. Intimidad no tiene que ver con sexo. Intimidad tiene que ver con lo que hago conmigo y con el otro, en el nosotros. Entonces, ese baño que te acabo de decir que, bueno, acabas enjuagándote con agua fría, entonces te imaginas que te está despertando el agua fría y agradeces el agua, pero puedes empezar desde estirarte en la cama. Intenten dormir desnudos, es más fácil tener orgasmos y sentir erotismo cuando tengo la costumbre de estar viviendo en la cama desnuda. Porque entonces las simples sábanas te están acariciando en todo momento, sientes otras partes del cuerpo, tus aromas son solamente los tuyos. O sea, vas preparando más tu cuerpo a sentir, Claro. ¿crees tú? Cuando pasas más tiempo desnudo. Claro, lo primero para poder sentir más seguido y ubicar los 26 puntos en un seno, te tienes que quitar el brasier de varilla que te pone el push-up así, pero la varilla te está cortando la circulación. Horrible, yo los Entonces, odio. entonces andamos sin nada, pero fíjate que el brasier fue creado por un hombre para mujeres. Y el brasier fue creado para que los hombres pudieran admirar los senos de una mujer, no para que una mujer pudiera gozar de sus senos. Y yo amo a los hombres, no estoy diciendo. ¿Quién lo permitió? Si hubo un hombre que hizo un brasier, porque nosotros no hacemos otra cosa. Yo que soy partera, porque yo soy partera, yo a las mujeres las traigo sin nada. Mi ropa es ropa para disfrutar de tu desnudo, Me porque encantó andar tu look, me desnuda encantó. es que andas desnuda. Sí te tapas porque no quieres que todo el mundo te vea, pero no tienes vergüenza. Porque si algo tenemos los seres humanos con nuestro cuerpo es vergüenza. Inadecuación. Ese es lo que causa la vergüenza. Inadecuación. Entonces, si yo estoy inadecuada, no quiero que nadie me vea. Me comparo con los demás y dejo de disfrutar de lo que es el placer. Y ahí estoy pensando en lo que los demás piensen de mí y no ni siquiera en lo que yo mismo pienso de mí. Y me lo estoy imaginando, ni siquiera tengo También la porque certeza. no es mi verdad.
Entonces ni siquiera sé. Entonces fíjate cómo yo dejo de tener un placer o de ponerme en una posición en donde yo realmente esté como en lugar de estar sumiendo la panza para tener un orgasmo, para la señorita respirar. ¿Qué es esto? No me vean los gorditos. Que no me vean los gorditos. Yo te voy a decir una cosa. Alguna vez en una sinagoga di una conferencia y me decían, bueno, es que tú estás delgada, pero nosotros que no podemos tomar anticonceptivos, tenemos los hijos que Dios nos manda, fue lo que me dijeron. Y mira cómo nos queda el cuerpo, ¿no? Les dije, pues ustedes tienen 1 metro más para que les acaricien, les chupen, les laman, les muerdan. Es 1 metro más de piel. O tienes 1 metro más de piel para quejarte. Aquí es cómo ver la vida. La vida, Karen, así querida, es cómo te la cuentas. Y yo creo que tenemos que aprender a contarnos la vida diferente y necesitamos indudablemente hacer del placer nuestro más grande aliado y compañero. Porque una persona con placer tiene mejor carácter, tiene mejor salud, endorfina, serotonina, el cuerpo funciona de una manera diferente, es más agradable. Y tener placer de vivir, ¿a qué venimos? No venimos a sufrir, venimos a sentir placer, a contactar con todo lo que nos es dado. Porque si puedes gozar del sol en la playa y no puedes gozar del día que llueve, te quejas de que llovió, es lo que hay. Entonces sí, yo creo que nos hace falta un poquito más de cuestionarnos y lo que te decía al principio, la curiosidad, gran atributo del ser humano, me parece que es la clave para poder hacer grandes amantes y una vida llena de placer definitivamente. También quiero que me cuentes un poco sobre el ciclo lunar en los hombres. Ay, eso quedé pensando mucho en eso y quiero saberlo. Nosotros las mujeres nos enseñaron a que tenemos un periodo menstrual. ¿Ok? Pero nos choca. Entonces nunca sabemos nada. Yo con mis mujeres sé que estás menstruando porque además de que cada semana somos diferentes y en los talleres ellas sacan una foto cada semana y al final se dan cuenta lo diferentes que somos cada semana. Cada semana hablemos diferente, amamos diferente, deseamos diferente. Y nuestro ciclo lunar es de 28 días. ¿Sí? Bueno, en cada semana sentimos y pensamos diferente. Los hombres tienen algo muy parecido a un ciclo menstrual, que no debe ser ciclo menstrual porque no es de mes, cada 52, 56 días. Escuchen, en donde 52, o arreglan sus closets, días. o no quieren salir y ver a nadie, o es el día que están enojados y te ven feo. Tienen un ciclo en donde tienen que sacar todo lo que traen, porque los seres humanos necesitamos estar depurando. ¿Sí? Como de regenerarse. Reinventarnos. La realidad es la reinvención. No puede ser igual. Cuando la gente te dice es que ya no eres igual que hace 20 años, ay, qué bueno que no soy igual que hace 20 años. Y ya no cogemos como hace 20 años. Qué bueno que no lo haces como hace 20 años porque estaría terrible la cosa. Bueno, los hombres cuando empiezan a estar en contacto con sus sensaciones y con su sensualidad, ellos mismos te dicen, esta semana tengo unas ganas de probar lo que es ser sensual más que sexual. Entonces es increíble cómo un hombre puede en lo sexual, pero también en casa, en nuestros vínculos, en su creatividad y en su curiosidad, somos determinados por ciclos. La vida son ciclos. O sea, ellos también pasan por este tiempo en el que se ven al espejo y se sienten más guapos, más varoniles, por supuesto. Pero como siempre se ven para gustar, igual que nosotras. Sí. Debe de ser muy difícil ser hombre, ¿eh? Porque no pueden ser, supone, tan vanidosos como nosotros, pero tienen que gustarnos, tienen que saber cómo nos gusta el sexo, tienen que saber besar, tienen que saber, y nos tienen saber que resolver cómo la conquistarnos. vida. ¿Qué es esto? Fíjate, conquistar. Mucha responsabilidad. Yo no creo que a una persona se le conquista. Yo creo que es un atractivo tan interesante el que alguien puede tener sin ganas de conquistar. Porque conquistar siempre es, yo ya logré lo que quería. Y sí, hay tiempo de conquista, y en el tiempo de conquista ya después no es igual, entonces extraño lo que había. ¿Qué pasa si siempre es una seducción a conocer algo más de ti que tú conozcas de mí? Mira, ¿viste tu cuerpo? En ese momento el cuerpo cambia. Se entrega al otro, sí, claro. Y quiero saber de ti cada vez más, sin importar lo que supe ayer. Hoy quiero saber más, hoy quiero hacer más, hoy quiero sentir más, hoy quiero desear más y lo quiero compartir contigo. Ese es el erotismo en pareja. No tiene que ver con el amor, no tiene que ver con el amor, eso de que te tienes que casar por amor. Yo no sé si te casas por amor, yo no creo en una pareja, yo creo en un compañero erótico sexual y un compañero de vida. De vida. Pareja tiene muchísimas expectativas. Un compañero es el que te acompaña en la vida. Claro, a la pareja le estás como dando la responsabilidad a la otra persona de tu vida. De todo. Y eres mi pareja, la mitad de mí eres. Sí, claro, o es parejo y las cosas no son parejas. Y también le estás dando el privilegio de pensar que a ti te puede dar placer y sentir el placer cuando el placer es tuyo. Te repito, el placer se siente en tu cuerpo, se produce en tu cuerpo y se goza en tu cuerpo. Lo que haces es compartirlo con el otro. Entonces sí, el placer tiene íconos, el placer es todo un tema
y es tan triste que no hablemos de él. Hablemos de todo lo que no podemos hacer y del miedo, ¿no? Y retomando esto que me estás diciendo, bueno, que el placer es más contacto, más conocerse, quiero saber qué piensa Ana del sexo virtual. Uf. Fíjate que han sido tantas las conferencias y las clases que hemos dado de esto. El sexo virtual creo que lo tenemos completamente abierto como un concepto. No es lo mismo que yo con mi pareja, que tengo muy buen sexo y muy buen erotismo, esté de viaje y de repente me diga, pensé en ti y necesito saber, quiero verte, olerte. Sí, porque ya me conoce. Quiero verte, olerte. Quiero verte, olerte, sí, claro. Quiero verte cómo te hueles. Quiero ver cómo te tocas para luego olerte. Porque a mí tu olor, el recuerdo de tu olor... Ya me excita. Sí, claro. Entonces el verte, olerte, puedo sentir cómo te huelo. ¿Sí? ¿Viste cómo cambió nuestro cuerpo? Es que date cuenta cómo el cuerpo también. Entonces empieza a ser un baile. El sexo virtual depende. Yo no creo en el sexo virtual por primera vez con alguien. Pues te voy a estar hablando y cachondeando mucho, pero va a ser hablado. Yo no sé cómo se siente en tus manos, cuál es la velocidad de tus manos. Va a ser como una película que te vas haciendo en la cabeza, sí, claro, por lo que tú me estás hablando, sí, más no va de la mano con la emoción. Exacto. De sentir, de los... El sexo virtual tal vez podrías ver cómo yo tengo placer, porque sexo, como te dije, es el perro en parque. Sexo viene de sexus, 6. 2 cuerpos, 2 mentes, 2 espíritus. Entonces, el sexo virtual tendría que estar muy conectado. Puedes verme, producirme un orgasmo, puedes ver cómo me desnudo, puedes ver cómo gozo de mi cuerpo, pero tener el contacto solamente cuando hay una memoria sensorial. Sensorial. Acuérdate de la movida 32, porque a veces puedes jugar así, ¿no? El besito de aquí es el 32, entonces te voy a dar un 32, un 48 y un 56. Oye, ya me estás dando buenos tips. No. Hay tanto que descubrir de nuestro erotismo y de nuestro placer que de verdad es un tema de vida. Y lo reducimos a la cama, lo reducimos a una clase de relaciones sexuales, lo reducimos a una clase de... No. El sexo, o a la película porno. No, por favor, a tu público, por favor. Espero hoy haber tenido la capacidad, por lo menos, de decirles, la pornografía no tiene nada que ver con el placer. El placer no es como nos los platicaron. El placer es una de las más grandes conductores de una vida sana, una vida plena. Y viéndolo de la manera en la que lo acabas de explicar. Absolutamente. Así es que yo deseo que tengas muchísimo placer, pero yo no creo que el sexo virtual jamás vaya a tener que ver con el placer que sentimos. Es como la inteligencia artificial. No es artificial, es un clon de la inteligencia de los seres humanos. Lo que están clonando no es artificial, lo están clonando. De algún lugar viene, claro. Desde mi punto de vista. Entonces, si no puedes sentir... No hay. Y tendrías que tener un set tan grande, porque, ojo, sí hay una memoria corporal, pero para que haya una memoria corporal tendrías que tener un super set. Tal vez la persona que esté en el lugar donde conocía y todas las sensaciones se han involucrado, es donde podríamos, tal vez. Ana, son tantos temas que tengo contigo, Dios mío. Tú dime cuándo me vuelves a invitar. Es que ya oficialmente quedas invitada al siguiente podcast. Va a ser una delicia. Hay 1000 temas. De verdad que sí. Para cerrar, quiero de verdad pedirte para que le digas a mis seguidores a qué se animan, a qué deben animarse mis seguidores. A dejar de pensar el placer y a dejar de compararse. Sentir. Solamente sentir, pero para aprender a sentir es cuando coman. Ahí va un ejercicio. Métanse un bocado a la boca y mastiquen lo normal. El chiquito. El siguiente se lo meten y cierran los ojos. Y el siguiente meten el bocado, cierran los ojos, se tapan los oídos y se van a dar cuenta cómo los sentidos se van integrando. Y cuando integras, te das cuenta que sentir tiene sentido. Es la única manera de vivir, sintiendo, pensando. No nos ha funcionado, cariño. También quería darte este regalito. Esto es para mí. Sí, esto es para ti. ¡Wow! ¡Hey, Karen, está hermoso y el color está wow! Espero que te guste. Es un collar de amatista. Está mira cómo se me pone la piel. Lo agradezco. Yo todo lo vuelo. Lo agradezco infinitamente. Está... Y te queda perfecto con tu outfit. Va a ser mi nuevo compañero, fíjate, te aviso. Aparte de que es mi piedra favorita, muchas gracias. Es una healer y la transmutadora por excelencia. No me digas, fíjate más cómo se me puso la piel, ya me imaginé qué hacer con el pelito de aquí, ¿verdad? Yo ya empecé a sentir. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias. Espero tener el privilegio la próxima vez, porque yo sí creo que esto necesita difundirse. El placer hay que difundirlo. Así es, aquí te tendremos nuevamente en el próximo podcast. Gracias por animarte a venir y nos vemos a la próxima.